Muy buenas. En este momento vamos a estar hablando acerca del tema de criptografía, específicamente la parte de cifrados monográficos. Soy Elvin Natanael Tuay, maestrante de la maestría en matemática para educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy bien, comencemos con la introducción. ¿Qué entendemos por criptografía? Y podemos decir que la criptografía, número uno, es el arte de escribir de forma oculta un mensaje determinado. También podemos definir la criptografía como la ciencia que se encarga de diseñar métodos para mantener confidencial una información determinada. Podemos utilizar la ilustración que utiliza Ángel en el 2014 respecto a los elementos básicos de la criptografía, y este determina que debe de existir en primer lugar un emisor, número 2 debe de existir un mensaje y número 3 debe de existir un receptor. En dicho caso, el emisor es el que debe de determinar el tipo o el método de cifrado, en este caso la llave, el método a utilizar para cifrar el mensaje a llevar a cabo. Ese mensaje debe de estar cifrado de una forma que se le haga difícil a cualquier persona el poder interpretarlo de manera autónoma. Cuestión de que solamente el receptor con el método de descifrado pueda conocer el mensaje oculto. Y aquí vemos una pequeña ilustración de cómo el mensaje va llegando desde el emisor hacia el receptor. Ahora bien, los orígenes de la criptografía. Podemos decir que la criptografía se remonta a las civilizaciones antiguas, en donde prácticamente era utilizado, número uno, en el campo de la política y número dos, en el campo de la milicia, para llevar informaciones secretas de un lugar a otro sin que el enemigo en cuestión de la civilización pudiese darse cuenta de la información que se estaba transmitiendo en ese momento. Ahora bien, después del origen debemos de hablar respecto de algunos términos claves para trabajar lo que es el tema de la criptografía. Términos que estaré utilizando en esta explicación y términos que son meramente utilizados en el campo del análisis criptográfico. Número uno, hablamos de lo que es la criptografía, ya hemos mencionado esto. Número dos, tenemos la criptología, que es el estudio de lo oculto. Número 3 tenemos el criptoanálisis, va de la mano de la criptografía porque el criptoanálisis tiene que ver con el estudio de los métodos para descifrar sistemas secretos. Tenemos texto plano, que es el mensaje original en bruto. Tenemos texto cifrado, que es el mensaje ya codificado en un método oculto. Tenemos el cifrado, que es el proceso en el que pasamos de un texto plano a un texto cifrado. Tenemos la parte de la descripción, que es la parte en donde se convierte el texto cifrado a un texto plano ya para poder interpretarse. El alfabeto es el conjunto de letras, números y signos y puntos que se utilizarán en la información per se. Tenemos la unidad de mensaje, tenemos la función de cifrado, tenemos la función de descifrado y por último tenemos la clave. Ahora bien, después de haber visto estos temas claves o estos conceptos claves, pasamos en directo a nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo tiene que ver con el cifrado monográfico. El cifrado monográfico es aquel en donde se basa en sustituir cada símbolo del alfabeto por otro símbolo. Es tomar la letra B, como tenemos aquí por ejemplo, y cambiarla por la letra E en cuestión. Utilizamos el alfabeto español, el cual contiene 27 caracteres o letras, obviando tanto la CH como la doble L.
Para hablar de el cifrado monográfico es necesario hablar, número uno, de lo que es la tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia es la que le determina o le da directamente un número a cada carácter del alfabeto español. Por ejemplo, la A, su número o su equivalencia numérica es 0, B es 1, de Y es 25 y de Z es 26. Por lo tanto, es necesario entender de que esta equivalencia numérica representa una congruencia de una forma u otra, en donde P representa la equivalencia numérica en texto plano, en el texto original. C representa la equivalencia numérica correspondiente al texto cifrado, ya estando en un mensaje oculto. Y esto lo podemos leer de la siguiente forma: C, congruencia P más 3, módulo 27. Repito, C, congruencia P más 3, módulo 27. Ahora bien, vamos a explicar a mayor rasgo lo que es C, congruencia P más 3 módulo 27. Esto nos arroja una tabla, además de la que ya vimos respecto a la equivalencia numérica. Aquí podemos observar el concepto de texto plano y de texto cifrado. En texto plano simplemente tenemos la equivalencia numérica que vimos anteriormente. Sin embargo, en el texto cifrado podemos ver que P se le ha agregado, se le ha sumado 3 unidades más. Por tal razón, pasamos de el texto plano al texto cifrado, en donde ya A no ocupa la primera posición, sino que la ocupa D con el número 3, E con el número 4, F con el número 5, G con el número 6. Entonces, esto es lo que prácticamente ocurre con C congruencia P más 3 módulo 27. Ahora bien, vamos a los ejercicios. El ejercicio usando la transformación de César, porque es necesario recordar que este cifrado monográfico fue utilizado en primera instancia por el emperador Julio César. Un primer ejercicio sería el cifrando la palabra yacimiento. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la equivalencia numérica de cada carácter de esta palabra de yacimiento. Y entonces la equivalencia numérica de yacimiento sería 25, 0, 2, 8, 12, 8, 4, 13, 20, 15. Después que tenemos la equivalencia numérica, debemos de sumarle 3. Y tomando el resultado en módulo 27, este trabajo ya está resumido por la tabla que vimos anteriormente. Hemos llevado ya a texto cifrado y tenemos ahora yacimiento, es 1, 3, 5, 11, 15, 11, 7, 16, 23, 18. Entonces, finalmente el texto cifrado en el caracteres, en letras, sería B, D, F, L, O, L, H, P, W, R, para evitar que un criptoanalista descifre fácilmente los mensajes. Al reconocer ciertas palabras, es necesario que coloquemos las letras en grupos de bloques, ya sea de un tamaño determinado, normalmente en bloques de tamaño 4. Un ejercicio 2 sería ya no con una palabra, sino con una frase en cuestión, que es: nos vemos mañana en el puerto. Aquí nos vemos mañana en el puerto lo vamos a agrupar en bloques de tamaño 4. Si se fijan acá, lo hemos agrupado en bloques de tamaño 4. Luego lo hemos llevado a su equivalencia numérica. Si se fijan, los números corresponden a su equivalencia numérica. Y luego de que lo llevamos a su equivalencia numérica, pasamos a aplicarle la transformación C congruencia P más 3 módulo 27, que es agregarle 3 unidades más al texto plano para convertirlo ya en un texto cifrado, como lo tenemos de esta forma.
Luego de que lo tenemos en el texto cifrado, buscamos su equivalencia en letras o en caracteres y tenemos este código, por así decirlo. Luego de eso pasamos a un ejercicio 3 un poco más complicado, en donde vemos, por ejemplo, tenemos un código o un texto ya cifrado: KRBH, VHNG, LDHB, FRJL, GRAA. Tenemos este texto, pero queremos descifrarlo utilizando la transformación de César, y vamos a ver qué texto o qué información nos da. Pasamos a llevarlo a su equivalencia numérica. Después de esto hacemos un pequeño cambio. Ya no será C congruencia P más 3 módulo 27, sino que utilizaremos la inversa de la transformación, que en este caso sería P congruencia C, como la tenemos aquí, P congruencia C menos 3 módulo 27. Al aplicarle esta transformación inversa, obtenemos las siguientes codificaciones y estaba en bloque de tamaño 4, nos dio este resultado. Ahora, para buscarle una interpretación lógica, lo agrupamos para poder tener la esencia del mensaje o la semántica del mensaje en este caso, y tenemos que el texto cifrado lo que nos quería decir es que hoy es el día escogido. Imaginémonos a Julio César llevando ese mensaje cifrado hacia sus amigos y colegas. Hoy es el día escogido. En conclusión, respecto al cifrado monográfico, hemos notado que todo el trabajo anterior se puede leer directamente de la tabla texto plano y texto cifrado. El cifrado de Julio César o monográfico es un caso especial de una transformación de la forma C congruencia P más K módulo 27, con 0 menor o igual a K y K menor o igual a 26. Estas transformaciones se le llaman traslaciones. Ojo, esta no es la única transformación o traslación que se puede utilizar en el cifrado monográfico. Existen más, pero esta es la más utilizada, por así decirlo. Ahora, una aplicación sencilla del cifrado monográfico de Julio César es en lo que conocemos el Internet de las Cosas, en IoT, en sus iniciales en inglés. IoT. Entonces se refiere a la interconexión de dispositivos y objetos al Internet, los cuales le permiten tener esa interconexión y enviarse informaciones. Eso lo vemos con electrodomésticos, con vehículos, sistemas de seguridad, sensores, dispositivos médicos. Esta aplicación de IoT la podemos observar específicamente en los hogares inteligentes o Smart Home. Los dispositivos IoT se utilizan en hogares inteligentes, en lo que conocemos como domática, en donde vemos que se envían informaciones cifradas, electrodoméstico a electrodoméstico, dispositivo a dispositivo. Y esto también lo vemos en la salud, en donde hay instrumentos que recogen información corporal, la codifican y la envían a un receptor externo del dispositivo. Hasta aquí ha sido la explicación respecto a la criptografía, específicamente la parte del cifrado monográfico o de Julio César. Muchas gracias.